Jorge Miranda. Ah, Miranda nomás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. Ya. Asiento. ¿Dónde me siento yo? Yo no soy depositor. ¿Tú estás depositor también? Sí. Ah, ya. ¿Tú eres depositor también? No, yo soy el que va a presentar. Ah, ya. Adelante. Asiento acá. Asiento acá. Ahí. Empezaremos a la hora en punto. A la punta. Ya. Aquí está la 79, ya está el 93, ¿no? Bienvenido, Elvis. Muy bien. ¿Hasta cuándo te quedas? Mañana conversamos, ¿ya? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora regresas a Tumbes? A mediodía. ¿En el aeropuerto? ¿Avión? No, salgo para Huancayo. Conversamos al salir. Mayor, para que dé inicio. Ah, ya, pero ¿quién va a dar el inicio? Ya, yo voy a dar inicio. O tú, David, como... Sí. No, David es profesor. No, tengo mío. También agitante, te paso el mío. Ya. Ya. A ver, perdón. Bueno, muy buenas noches a todos. Continuamos entonces con la secuencia de las distintas conferencias que se están dando alrededor de los 10 puntos de la plataforma programática. Ya hemos tocado 2 puntos, estamos en el tercero, y este es uno de los temas que tenemos que dominar muy bien los argumentos, tanto jurídicos como políticos como psicológicos, porque es un tema que puede ser sensible para mucha gente, pero que es muy importante. Es el tema de cómo se trata la alta traición a la patria, en el fondo es eso, y qué instrumentos tiene un Estado nacional que se considera como tal para tratar a los traidores a la patria y qué significa eso. Tenemos entonces ahora como expositores a 2 destacados abogados, juristas. Acá está Jorge Miranda y tu nombre, compañero, Carlos Pereira. Ellos nos van a hacer una exposición, pero yo quisiera consultarte si tú quieres empezar, Antonio, o quieres escuchar y comentar para abrir de una vez. Mejor escucho y comento. Ya, perfecto. Que arranque. Entonces, empezaríamos acá la exposición con el doctor Pereira. Adelante, por favor, un aplauso. Para que te conozcan todos. Bien, sí, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Pereira Pasquel, soy abogado. Saludos, Roberto Sánchez, acá vamos a bueno, interesante que vamos a conversar. Antes de empezar, yo quisiera hacer un saludo muy especial al mayor Antauro Humala. Te traigo un saludo muy especial del Comité 4 de Junio, de Charito Montero, que ha sido tu abogada, y yo he sido el abogado de Centinela. Entonces, nos conocemos dentro del punto de vista jurídico, que hoy día no lo vamos a hablar. Yo soy abogado, tengo 2 maestrías en gestión pública y 1 en desarrollo económico, y tengo estudios de doctorado, y lo que voy a hacer básicamente es hacer una pincelada de lo que significa desde el punto de vista legal, y vamos a aproximarnos en un momento de legislación, o sea, de la imaginación de lo que significa el tema correspondiente. Obviamente no voy a alcanzar el nombre de egregio hoy día, porque básicamente es un poquito difícil hoy día legislarlo como para que nosotros podamos entender una situación, pero mayor, así chiquitito nomás voy a llegar, ¿correcto? Un saludo muy especial a mi amigo Jorge Miranda, amigo de las movilizaciones del año 97, 98, un hombre de guerra, un hombre
de mucha trascendencia política. A mi amigo Montoya, maestro, un saludo muy especial para ti, gracias por esta invitación. Bien, yo he sido secretario nacional de Juventudes en una oportunidad de Acción Popular, y bueno, he tenido algunas divergencias con Fernando Belaúnde, porque un partido político pues no puede haber jefe de partido cuando existe la democracia. En ese sentido, pues nos hemos distanciado de una oportunidad y se formó el 4 de junio y ya de las movilizaciones del 97, 98, hasta la fecha pues hemos estado en varias actividades. Entonces, por ahí mi presentación. Bien, el Mayor Antauro tiene 3 P, de partido, de pueblo y de persona. Ya, básicamente podemos connotar que la alternativa política del Mayor Antauro pues tiene mayor relevancia en la vida política del país, en la cual se puede avisorar pues una próxima presidencia de la República, por lo cual un fuerte aplauso para este revolucionario. Nuestro amigo Pedro Saldaña, que parte del Comité 4 de Junio, fue el que ha hecho este libro, con mi amigo Wilber Pisco, y entonces nosotros hemos estado atrás de ello, Mayor, así que somos cercanos. Bien, ¿qué cosa es la pena de muerte? Ok. La pena de muerte en la historia nos podemos identificar en la vida religiosa, si se pudiese decir, entre Caín y Abel, la primera pena de muerte. ¿Correcto? Entonces, yo antes de empezar esta situación, yo les pediría a cada uno de ustedes que cierren los ojos y cuenten hasta 5. Cierren sus ojos y cuenten hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué se siente estar cerrando los ojos? Hay un momento que el alma se va. Y todos los días nos metemos a esa profundidad. Entonces existe la posibilidad que nos podemos encontrar en la figura, o no, o me puedo ir, o me puede quedar. Y todos los que alguna vez hemos escuchado de quien ha nacido no puede temer a la muerte, o viceversa, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, bajo esa figura, distinguidos amigos, entonces podemos advertir que en la historia del Perú ha habido 3 casos de pena de muerte. El distinguido caballero que porque por un real le invitó a una niña por un supuesto caramelo, el monstruo de Armendáriz. Después el otro señor que mató a 2 policías, y después el último que hizo, pues el que habló por espía, y lo mataron. Pues son las últimas muertes que fueron ejecutados por la Guardia Republicana. Claro, efectivamente. Entonces esa experiencia la tenemos y desde ahí no ha pasado nada. ¿Correcto? A pesar que cuando se discutió la ley la Constitución de 1993 con referencia a la pena de muerte, que lo vamos a hablar más adelante, que es el artículo 140 de la Constitución Política del Estado, pues el que en algún momento lo tenía en esos momentos, que era el señor, el gran terrorista del país, cuyo nombre no quisiera mencionarlo porque aquí no vale la pena, pero no le tocó, porque existe la retroactividad benigna. Entonces, esa figura todavía no está contemplada, pero sí en la Constitución Política del Estado. Entonces, habiendo hablado de esos 3 casos, nos pasamos a la figura de qué cosa es el derecho, ¿correcto? Vamos a ubicarnos. Yo les comento de que el derecho, para mí, en mis estudios de derecho, cuando estuve en la Universidad de San Martín, hablamos de Engels. Engels hablaba de la propiedad, ¿correcto? Entonces, él decía que los primates en algún momento estaban vinculados a su propia defensa. O sea, cuidaban sus espacios, y el que entraba
el primate o en algún momento la persona que supuestamente era pues un homo sapiens, pues golpeaba porque estaba en su espacio. Entonces, el quien entra, el quien sale. Entonces, vamos hablando de las acciones. Entonces, pero ahí salió la figura de Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. O sea, simplemente el hombre, por propia naturaleza, hace que el hombre tampoco no quiere existir. Ah, no, pues yo soy mejor que él. No, yo soy de la figura que podemos contemplar que, más allá de lo que tú me digas, yo puedo ser mejor que tú. Y si no me gustas, te mato. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde nace la ley? De la costumbre. Después se vuelve norma. Después se vuelve derecho. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, muy chiquita, ¿no? O sea, tú te levantas, te cepillas los dientes, es una norma. Pero en algún momento, pues, si no te cepillas los dientes, tiene que hacerte, pues, contemplarte una ley, porque si tú no te lavas los dientes, definitivamente, pues, se te va a caer los dientes. Entonces, siempre existe una figura de connotación en donde tú te tienes que identificar, hecho por el hombre, porque no es más creado que por el propio hombre. Esta es una situación, el lobo es el lobo del hombre. Entonces, en el Perú, como un estado republicano, contempla la figura, como muchos países del mundo, de la pirámide de Kelsen. Y la pirámide de Kelsen habla básicamente que en el pico más alto está contemplado la figura de la constitución política del Estado. Esa constitución política del Estado es la norma de normas, es la ley de leyes, que fundamentalmente eso se hace en un congreso. Y en ese congreso constituyente, pues ahí se desarrolla. Entonces tenemos 13 constituciones, y me voy a referir a la Constitución del 79 y la Constitución del año 1993, para poder estar identificados, para poder resolver la disyuntiva de hoy día. ¿Quién hace las leyes? Yo me acuerdo cuando estaba en la Academia de la Magistratura, pues el profesor de argumentación jurídica nos preguntaba, ¿y quién hace las leyes? Entonces, pues todos éramos abogados y decíamos, pues claro, el Congreso, ¿no? Que es el alma mater de la figura de la legislación, y legislar es imaginar, pensar, ¿correcto? Ah, no, pero por ahí sale, el Poder Ejecutivo también hace leyes, claro, con sus decretos supremos, ¿correcto? Y entonces, el Poder Judicial resuelven las sentencias, todos los días hacen una nueva ley. La ley orgánica del Poder Judicial habla del criterio de conciencia, cuando debería hablarse de la predictibilidad. Entonces, ese criterio de conciencia hace que los jueces, en un momento, bueno, pues habrá que resolver el problema, pero si la ley no me dice, es mi criterio, y lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Vamos tomando nota. Entonces, el Poder Judicial resuelve los problemas en base de los juicios, en base de las sentencias, con la doctrina, con la jurisprudencia, y los acuerdos plenarios. Y los acuerdos plenarios básicamente es la reunión de jueces en donde dicen, bueno, esta situación hay que solucionar, y si no lo solucionas, pues así hay que hacerlo. Entonces, ¿y dónde está la ley? O sea que porque después se reúnen varios jueces y no ha pasado por el Congreso, y se sigue siendo ley. Entonces, hay cosas que resolver en el camino. Vamos a entrar un poquito más al concepto de la figura a donde nosotros estamos abocados. Vamos a hablar de la teoría del delito. La teoría del delito. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones, pero la norma nos hace interpretar que existen 4 figuras, hasta 5, ¿no? Entonces, la tipicidad, que es el tipo, ¿no? Es el verbo rector, el quien mata, ¿no? El quien ejecuta, ¿no? El quien hace, ¿no?
Bajo ese contexto, entonces hablamos de la tipicidad, y eso está consagrado pues en uno de los libros, básicamente del Código Penal. Bajo este contexto, pues lo podemos entender. Tipicidad, estamos hablando del tipo, y hablando del tipo estamos hablando del verbo rector. Pero ¿qué cosa es eso? ¿Cómo se mastica? ¿Y eso cómo podemos entender? Eso lo hacen los legisladores, lo hace el Poder Judicial, lo hace el Poder Legislativo. Y podemos entender que bajo esa figura, esa tipicidad pasa por una antijuridicidad. O sea, chocas con el concepto de la ley. Y ahí entras a la punibilidad. O sea, no, pues si tú lo has hecho, tú has sido. Mira, ¿cómo es inquisitivo? ¿Eh? ¿Cómo es inquisitivo? Pero, no, pues por ahí saltan los inteligentes y dicen, no, pues esa es una acción. ¿Y qué cosa es una acción? Hacer o no hacer. Entonces, haces o no haces, tipo antijuridicidad y culpabilidad. ¿Y cómo se come esto? Ahorita le explico. Hay dos doctrinas, que es positivismo y no positivismo. El positivismo hecho por Augusto Comte habla de que la ley es boca muda. O sea, si tú has matado, tienes cadena perpetua, ¿correcto? Pero existe el no positivismo, que lo hace nuestro amigo Robert Alexis. Robert Alexis habla de la neoconstitucional. Entonces, habla de los principios. O sea, pobrecito, pues, ¿cómo lo vas a matar si este señor pues tiene apenas 18 años? Entonces existen dos diferencias, porque eso significa, ¿sabes qué? La teoría de la argumentación. Es la panacea. Entonces, bajo esa figura, estamos contemplando el asunto de que el Poder Judicial asume su responsabilidad en criterio de conciencia. No hay predictibilidad y hacen lo que quieren, ¿correcto? Entonces, ¿quién resuelve los problemas en el Perú? El Poder Judicial, ¿cierto? Entonces, este Poder Judicial ha superado su capacidad de resolución hace más de 40 años. Justicia tardía no es justicia. Y entonces, pues, ¿cómo tú puedes solucionar la seguridad ciudadana si el Poder Judicial no asume su responsabilidad? En Brasil hace poco, ¿qué cosa ha pasado con Odebrecht? Han dicho que los delitos cometidos por Odebrecht no son delitos, porque simplemente el Poder Judicial ha hecho lo que ha querido. Entonces, ahora en el Perú, pues, no, bueno, pues en el Perú, pues, bueno, si en Brasil dice que no es delito, en el Perú sí. Mira qué tal contradicción, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, ¿qué cosa ha pasado después? El artículo 140 de la Constitución Política del Estado, si me permite, dice, ojo, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada, ¿correcto? Hemos estado hablando de un principio de Kelsen, ¿no? Que la pirámide, que el principio de las normas de normas es la Constitución Política del Estado, ¿correcto? Entonces, aquí, distinguidos caballeros, amigos y amigas, es el momento crucial, como decía Toledo, en un momento es el punto de quiebre. Entonces, ¿cómo solucionamos este tema? ¿No? Entonces, vuelvo a repetir, para terminar, dice, la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo. Aquí comencemos a legislar. ¿Y qué cosa es legislar? Es imaginarse, ¿correcto? Entonces, traición a la patria por terrorismo, y aquel sinvergüenza que vende el aire, aquel sinvergüenza que vende el mar, aquel sinvergüenza que regaló un pedazo de terreno en el norte después de la guerra de Tiwisa, eso es traición a la patria. Claro, nos toca legislar en ese tema. Considero que la propuesta del mayor Antauro es una propuesta que hay que poderla darle un poquito más de forma, pero convencido sí,
porque aquella persona que vende el aire, aquella persona que vende el agua, aquella persona que vende el territorio, pues eso significa traición a la patria. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Muy buenas noches con todos. En particular también un saludo especial a la mesa. Otro micrófono más. Ya. A ver, yo quería hacer una disertación un poco más práctica sobre el tema de la pena de muerte, porque en realidad nos interesa este tema toda vez que existe como una espada de Damocles una amenaza sobre la inscripción del partido, ¿no es cierto? La Fiscalía, conocemos por las noticias, ha pedido a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la legalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. ¿Qué aduce la Fiscalía? ¿En qué se sustenta para hacer este pedido? En un artículo de la Ley de Partidos, el famoso artículo 14. ¿Qué dice el artículo 14? Toda organización que tenga conducta antidemocrática puede ser declarada ilegal y por lo tanto suprimir su inscripción. Eso entonces dice el fiscal que la conducta antidemocrática del partido está referida a las conductas personales de un militante. Pero ese no es el tema de discusión acá. Yo creo que no es así, pero ese no es el desarrollo al que quiero llegar. Sino que entre las conductas que menciona el fiscal de este militante es hablar precisamente del fusilamiento de los expresidentes, o sea, pena de muerte para los expresidentes corruptos, lavajatistas, ¿no es cierto? Ese es más o menos la frase que la Fiscalía ha recogido de todas las disertaciones, entrevistas, conferencias, actos públicos, en un volumen más o menos así, en donde se reitera la idea de que es una conducta antidemocrática pedir el fusilamiento de los expresidentes. Digo, se reitera una idea. ¿Y por qué digo se reitera una idea? Porque es la idea del fiscal. Y aquí me voy a pasar a explicar. No voy a opinar a favor o en contra de la pena de muerte porque no es un tema teleológico, filosófico, es un tema concreto. La pregunta concreta es, ¿la Constitución del 79 y la Constitución de 1983 habla de pena de muerte? Sí. No, el 93, perdón. ¿La del 79 y del 93 habla de la pena de muerte? Sí. Es un hecho constitucional, es una institución jurídica del Estado la pena de muerte. Pedir la pena de muerte no te pone al margen del sistema democrático, no es una conducta antidemocrática, toda vez que está contemplada como una de las instituciones formales del Estado peruano inscrita en estas dos últimas constituciones. O sea, ahí el fiscal dice, es una conducta antidemocrática pedir la pena de muerte, sácala pues de la Constitución. Es que no se aplica en el caso de los expresidentes pedir la pena de muerte para ellos. ¿Qué dice el artículo vigente? Porque tengan en cuenta que el juzgamiento de esta cosa electoral va a ser con la Constitución vigente, con la del 93, no con la del 79. ¿Qué dice pues la Constitución del 93? Que no hay pena de muerte salvo dos excepciones: traición a la patria y terrorismo. Ya lo mencionaron acá. Muy bien.
El referido militante dice: los voy a condenar a la pena de muerte, van a ser juzgados y después sentenciados a fusilamiento por traición a la patria. No habla de terrorismo, habla de traición a la patria. Muy bien, pero la Constitución no dice qué cosa es traición a la patria. Ni la del 93 ni la del 79 dice y señala qué cosa es traición a la patria. Traición a la patria es un delito y está contemplado en el Código Penal. Y les voy a leer, el título es el título 15, Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional. El capítulo es capítulo 1, Atentados contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria. Y el 325 que dice, Atentados contra la Soberanía Nacional. Y aquí quiero que me presten un poquito de atención. Voy a leerlo literalmente, no voy a quitar ni una coma, no voy a hacer una interpretación, porque como dijo, el derecho positivo es literal, lo que dice la ley. Y aquí la ley, el Código Penal establece que el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera. ¿Cómo? El que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera. Está claro, está clarísimo. El comete traición a la patria, el que somete a la dominación extranjera, en todo, en toda la República o en parte, puede ser la dominación económica, esa parte. Ya sabemos qué cosa es el tipo delictivo. El tipo de delito es el 325 del Código Penal, sometimiento de en todo parte de la República a la dominación extranjera. Entonces, calza el tipo penal para decir que los que se han vendido a una empresa extranjera para realizar ciertos contratos económicos, en parte dominación económica, calza el tipo penal por lo menos para aperturar una investigación y luego una acusación, y luego una sentencia. Claro, lo dice la ley. Entonces, cuando el señor dice, vamos a fusilar a los presidentes, no a todos los expresidentes, a los lavajatistas que están inmiscuidos en el caso de Odebrecht, que es una empresa extranjera, calza el tipo penal para que el señor diga, le corresponde el título de traición a la patria de estos señores. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que el Código Penal para estos traidores a la patria le pone de pena 15 años. Y si es agravada, es decir, si ha recibido coima, también tiene su forma agravada la traición a la patria, más de 5 años, o sea, siguen los mismos 15 años. Pero aquí lo explicó el señor, hay una cosa que estudiamos en Derecho que se llama la pirámide de Kelsen, que es la pirámide de las normas, por jerarquías. La de mayor jerarquía, las de menor jerarquía. ¿Cuál es la mayor jerarquía? Dijo la Constitución. Entonces, en términos de jerarquía, ¿cuál es la que vale? ¿El Código Penal con sus 15 años o la Constitución con su pena de muerte? Por jerarquía de norma, la Constitución. Por jerarquía de norma, la Constitución habla de pena de muerte en caso de traición a la patria, y ya sabemos qué es traicionar, el 325. Ya sabemos qué es traicionar a la patria. Y ya sabemos que además hay una forma grabada. Entonces, la denuncia que hace el mayor es una denuncia que se sabe, es una conducta antidemocrática, más bien está defendiendo la Constitución. Está diciendo sí a los traidores a la patria, que dice el artículo 325, no les corresponde la pena de 15 años, sino la pena de muerte.
Y eso es por la primacía, la superioridad, el rango de la Constitución, que está por encima de todas las leyes, incluido el Código Penal. Podemos estar de acuerdo con el mayor o no, pero no podemos decir que lo dicho por él sale de los cánones democráticos. Lo que él está refiriendo está escrito en piedra, en la Constitución y en el Código Penal. Él no se ha salido. En términos futbolísticos, estará jugando por la banda, pero sigue dentro de la cancha. Esa acusación no tiene ni pies ni cabeza. Y le voy a decir más, porque cómo es el procedimiento, cómo hemos llegado a la Corte Suprema y cómo hemos llegado a la Sala Constitucional. Esto inicia cuando en el momento de la inscripción, y repito, el Partido Político Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros presenta su inscripción, se le presentó una tacha con los mismos fundamentos o casi los mismos fundamentos para que no se inscriba. El jurado resolvió con su inscripción, sí se puede inscribir porque no comete nada de esto. Dice, ya se pronunció la autoridad electoral. Y es más, dijo, no existe el partido de Tauro con siglas. Pero la acusación del fiscal insiste en acusarlo con las siglas. ¿Qué sucede? El señor Muñante, que no le aprobaron su ley, que también fue el que presentó la ley a Tauro en el Congreso, como no le aprobaron su ley, caprichosamente se fue al jurado a pedirle, señor jurado, declare ilegal al partido, a la Alianza Nacional. El jurado revisó su norma, la famosa artículo 14. ¿Qué dice el artículo 14? Yo no resuelvo la declaración de ilegalidad, lo resuelve la Corte Suprema. Pero solamente a pedido de dos instituciones, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué hizo entonces el jurado? Como no me corresponde a mí, se lo voy a pasar a las autoridades que corresponden. Y se lo pasó a la Fiscalía y a la Defensoría. La Fiscalía se pronunció, la Defensoría estamos a la espera que se pronuncie en algún momento. ¿Qué se pronunció la Fiscalía? Señor Corte Suprema, declare ilegal. Muy bien, todo se inició con la acción del señor Muñante. Muy bien, les comento, el señor Muñante ha presentado un proyecto de ley donde pide pena de muerte para los violadores. Entonces, en los términos de la Fiscalía, el señor Muñante también estaría azuzando la muerte de personas. Porque la ley es para todos, todos tenemos que cumplirla. Si hay un partido o unas personas de un partido que piden pena de muerte para los predelincuentes, hay otros partidos que han pedido pena de muerte para los sicarios, para los homicidas, para los secuestradores, para los violadores, etcétera, etcétera. Si se aplicara esta norma para esta Alianza Nacional, tendría que aplicarse la misma norma para todos los partidos. Porque no es azuzar, ahí el fiscal está equivocado, el error del fiscal. Azuzar a la violencia, a la desaparición física de personas, no se está asustando, se está pidiendo que se cumpla la Constitución. Traición a la patria, pena de muerte. Definición de traición a la patria en el Código Penal. No se está azuzando, se está diciendo las herramientas que tengo, sea la 93, el 79, más el Código Penal, más otras normas me van a permitir realizar. Quiero terminar esto con una reflexión. Solamente, esa es la parte que quería explicarles. Son tres cosas por las que ha pedido la Fiscalía que se declare ilegal. Una de ellas es la pena de muerte, la segunda por la marginación de personas extranjeras y la tercera por las minorías de identidad sexual de género. Esas dos no me voy a pronunciar ahora porque no es el tema de la chapa, solamente el de la pena de muerte. Y le digo, no califica el pedido del fiscal. Y decía, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, que es el signo de los tiempos. El signo de los tiempos, ¿no? Cuando los españoles
conquistaron el Perú, el imperio de Tahuantinsuyo, se inició con la ejecución del Inca Atahualpa. Ellos querían establecer que se iniciaba una nueva época. Lo mismo hicieron con Tupac Amaru. Sin embargo, nuestra identidad andina dice que ese Inca va a volver, ¿no es cierto? Se van a juntar nuevamente sus partes y vamos a tener un Inca. A eso está escrito en el mito del Incarri, Flores Galindo, ¿no? Buscando un Inca, porque es el signo de los tiempos que volverá a aparecer un Inca. Yo quería decirles, citar a Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar. Este es un hecho histórico el que les voy a narrar. Cuando intentan tomar Caracas son derrotados por los españoles, toman preso a Miranda y se lo llevan a España. Bolívar y sus seguidores se fugaron a Jamaica. Después de un año de prepararse, les entregaron un barco para armas, regresaron para la retoma de Caracas. Antes de salir de Jamaica, escribió una carta a los españoles y canarios que se encontraban en posesión de Venezuela y les dijo esta frase: españoles y canarios, esperad solo de mí la muerte. Españoles y canarios, si esperan algo de mí, va a ser la muerte. Efectivamente llega, toma Caracas y toma 800 soldados españoles presos. Decretó la pena de muerte. 800 personas a cuchillo en plaza pública. 100 personas diarias durante 8 días. Eso está en la historia. En ese momento Bolívar se constituyó en Bolívar el Libertador. Bastaban en las aldeas y en los pueblos escuchar que se acercaba a Bolívar para que los españoles salgan corriendo. Muchas gracias. ¿Está bien? Ya. Ahí está, perfecto. Ya, doble. Buenas noches, compatriotas. Agradecido por la disertación de José Miranda. Ya. Entonces, bueno, vamos a poner este acá. El tema que nos ocupa es quizás el más polémico que tiene nuestro programa. Y a nosotros pretenden hacernos ver como si fuéramos una especie de atilas o de bárbaros que vamos a pisotear las leyes, vamos a tener un desgobierno, un caos, como se podría decir la inundación de los bárbaros. Pero González Prada decía que la inundación de los bárbaros es desde una perspectiva, pero desde la otra es el diluvio de la justicia. Bueno, y acá estamos tratando la pena de muerte. Y está clarísimo, es totalmente constitucional. Es más, nuestro programa de desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos es totalmente legal y legítimo. Porque nosotros lo hablamos con autoridad moral, porque más allá de las otras organizaciones políticas, nosotros hemos ido, más allá de las palabras, hemos ido a las armas, porque nos hemos sublevado 2 veces contra esta Constitución y por las cuales hemos pasado 2 veces prisión. Y en esta Constitución contra la cual nos hemos sublevado, sabemos bien que nuestro argumento es desconocerla mediante la aplicación de la Constitución del año 79 y su artículo 307 al pie de la letra. El artículo 307 ya no lo sabemos de memoria y es totalmente vigente. Y también les quiero recordar que cuando Fujimori huyó al Japón en noviembre del año 2000, cuando estábamos sublevados nosotros en Tacna, al año siguiente, el año 2001, en diciembre del 2001, específicamente el 15 de diciembre del 2001, cuando Alejandro Toledo tenía medio año en el gobierno, emitió una ley. ¿Qué número es, compatriota Carmen Huidobro? 26.700. O 27.600. 27.600. Busquen, está ahí. 15 de diciembre del 2001. Firmado por Alejandro Toledo, Carlos Ferrero, etc. ¿Y ahí qué se decía de esa ley?
En esa ley se retiraba la firma de Fujimori de la actual Constitución. O sea, es una Constitución que no tiene firma. Y otro presidelincuente como Toledo, contra el cual también nos rebelamos, no firmó por él, pero amparó el retiro de la firma. O sea, en conclusión, endosó su firma a esa Constitución. Entonces, en esa ley del 15 de diciembre tiene varios párrafos, pero hay uno que voy a mencionar que vale la pena para demostrar que estamos nosotros en la verdadera posición legal y constitucional. ¿Qué decía esa ley? Decía que se retirara la firma de Alberto Fujimori. En el segundo párrafo se ordenaba que la Comisión de Constitución, en base a la Constitución histórica, pero principalmente a la Constitución del 79, efectuara una renovación total, una reforma total de la Constitución de Fujimori. Y allá hay una especie de descoordinación, digámoslo así, porque no puede haber reforma total. Una reforma total es revolución. En todo caso, la reforma es parcial, pero es una reforma total. Y exhorta un debate nacional, o sea, una asamblea constituyente. Pero reivindica la Constitución del 79 como Constitución histórica. Entonces, eso se ha hecho en el marco de la actual Constitución. Hasta ahora no se ha hecho nada al respecto. Entonces nosotros, que nos hemos rebelado 2 veces por las armas en la mano, hemos pasado prisión, ahora estamos con el partido inscrito. Obviamente, si logramos ganar la elección, vamos a aplicarlo. Y les quiero demostrar por nuestra posición es que nosotros sí estamos en una legítima posición ante el desorden constitucional que hay desde el 5 de abril del 92. Por eso sostenemos que constitucionalmente la República Peruana está desde el 5 de abril del 92 en posición adelantada, está en offside. Y todo lo que he hecho es nulo. Claro, va a ser un problemón, por supuesto que va a ser un problemón y lo estamos provocando adrede para negociar todo, renegociar todo o desconocer lo que haya que desconocer. O sea, estamos con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, con la legitimidad en la mano. Todo el resto, toda esta partidocracia, todos son subversivos, todos son antipatriotas, nosotros somos los verdaderos legalistas, firmes. Entonces, en ese punto de vista, claro, como ha dicho Jorge Miranda, yo también lo digo, nuestra posición es una posición refundacional. Si se quiere, revolucionaria. Y al ser refundacional, requiere un signo de los tiempos, como se inauguró hace 500 años la República Española y luego la República Criolla. Todos tienen signo de los tiempos. Y acá estamos instaurando la República Mestiza, la República Chola. Y tiene que tener un signo de los tiempos. Y el signo de los tiempos, que a la vez va a destraumatizar al pueblo peruano de sus retinas históricas, haber visto a un Inca asesinado y a otro descuartizado. Bueno, la única manera de destraumatizar o curar contra el susto al pueblo peruano es la pena capital los presidelincuentes. O sea, es una necesidad política y cultural, a lo cual la ley también coincide. No es necesario modificar nada, simplemente un libro al pie de la letra. Y estamos viendo que la Constitución del 79, que nosotros reivindicamos, que contempla, como en todas las constituciones, la pena de muerte por traición a la patria, o no es así, por traición a la patria. Y en la Constitución actual todavía es más claro, dice la pena de muerte por traición a la patria y por terrorismo. Dice por el caso de guerra y terrorismo. Guerra. Bueno, hay 2 tipos de guerra, guerra externa y guerra interna. Entonces, a todos los presidelincuentes habidos desde el 5 de abril del 92, que además hayan sido lavajatistas, porque lavajato o Odebrecht para nosotros es agentes extranjeros, en este caso brasileños, o sea, agentes extranjeros, alias inversionistas, pero en verdad AMPA extranjera, que mantuvo la voluntad presidencial de una república sobornada por un tercio de siglo. Yo siempre doy el ejemplo. Es como que yo llegara de Santiago de Chile y le digo a uno de ustedes, ¿sabe qué? O le digo al presidente del Perú, ¿sabe qué?
he sobornado al presidente Boric, de hecho chapar $3 millones. Si yo llamo por teléfono, lo hago apresar inmediatamente. Y no solo a Boric, también a Bachelet, a Piñera, a todos, desde hace 30 años, a 6, 7 presidentes. Es un problema de seguridad nacional, porque con un telefonazo se puede recuperar a ley. Desde todas las repúblicas, en todos los países que se traiciona la patria. Y no se sanciona, acá solamente se le está enfocando como corrupción. Pero, viendo la definición que tiene el código que ha leído Jorge Miranda, tranquilamente califica el atentado lesivo contra la integridad nacional de Lavajato y otros casos más como traición a la patria. Califica. Entonces, nosotros que salimos de las prisiones, no tenemos ningún reparo en aplicar, no tenemos ninguna deuda. Entonces, obviamente es por eso que la clase política se siente amenazada. Y en verdad están amenazados, los estamos amenazando. Se les estamos cantando, esto es lo que les va a pasar, sin migramientos. Porque estamos con la ley, estamos con la verdadera constitución. Entonces, compatriotas, yo les puedo decir que la pena de muerte, la pena capital, existe en casi todas las repúblicas del mundo. En China, que es potencia mundial, en Rusia, hasta en Estados Unidos. Entonces, acá repito, es ridícula la posición de la clase criolla que está contra nosotros, porque nos acusa de ilegalistas, de ilegítimos, de bárbaros, pero nosotros simplemente estamos exigiendo que se cumpla lo que está escrito, y lo estamos exigiendo con fundamento, y al pie de la letra lo vamos a aplicar. Bueno, compatriotas, hemos terminado esta conferencia. No sé si hay algunas preguntas al respecto, unas 5 o 6 preguntas se pueden permitir, dirigidas al compatriota Jorge Miranda. A ver, Jim, usted dirige. Tienen que acercarse. Por favor, se tienen que acercar para su participación. Se acercan para su organización. Ya, mejor. A ver, por favor, los que tienen preguntas, se acercan acá porque se está grabando esto. Adelante. Nombre, la pregunta. Pásale, Jorge. Saludos a la mesa y mi pregunta sería, como dice el artículo, para aplicar la pena de muerte solo se trataría de salir del pacto. Es lo que decía La propuesta general de otra pregunta para que contesten el bloque. Sobre todo, muy buenas noches y un saludo especial a la mesa que al menos quisiera darles una pregunta, no sé, es algo que dirigimos a los entendidos. El sistema político plantea un problema por las palabras que es militar, ¿no? Que exactamente dirigido al partido. Pero no dice nada, lo que yo quiero reflejarle la mejor es que Fujimori, Alberto Kenia Fujimori, se fue del país, se fue a Japón, renunció a su nacionalidad para ser senador. Y ahora es libre de todo el puesto político, bueno, por un uso, ha salido a la palestra política, se inscrito y no regresa candidato. Yo tengo una pregunta y le quiero decirlo. Ha cometido un acto que traiciona la patria porque quiere renunciar a su nacionalidad, su supuesta nacionalidad que tenía como presidente para ser senador. ¿Cómo se le calificaría a este tipo de elementos, ¿no? Aquí a los entendidos, si este señor, bueno, que es un error, y él debería estar jugando una condena más por lo que tiene, por el delito de traición y no haber sido aceptado como, bueno, un candidato más. Bueno, esa es la pregunta. Otra pregunta, perdón, primero me presento, soy el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es una cosa. Quisiera aportar algo a lo que la pena de muerte es un tema muy polémico, pero sí quisiera aportar que lo que dijo el doctor se encuentra dentro de la normativa jurídica penal
Justicia Penal, pero tenemos que ver que también hay un contexto internacional en la Corte Interamericana. Entonces, yo quisiera que eso fortalezcamos para el conocimiento de todos, cuál es el procedimiento, que es el artículo 4 de la Convención Interamericana, que es la Constitución del 33, el artículo 45, cómo está el artículo 106 de la Constitución, cuál es el artículo 32, el artículo 75. ¿Cómo enfocamos eso para dar ese paso que es fundamental desde el punto de vista de la plataforma jurídica? Gracias. Una última pregunta para que contesten en bloque. Adelante, por favor. La pregunta también, ¿no? Ahí está la pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Un poquito más atrás. Buenas noches a la mesa también. Yo quiero hacer bien breve mi pregunta. Antes de eso voy a decir una parte breve. Pensábamos que con el presidente Castillo iba a terminar, al menos ligeramente, por decirlo así al inicio, el tema de la corrupción. Y el pueblo peruano quizás tiene uno como la mayor de sus aspiraciones, que este cáncer se vaya extirpando de nuestra sociedad. Pregunto al comandante Natao, ¿va a pasar lo mismo con usted, si es que quien lo representa, o usted, o quien lo pueda representar, llega a la presidencia, y al inicio se ve que los que están cerca de usted, como pasó con los sobrinos de Castillo, a quien no solamente los protegió, sino también los escondía? Bien lo sabemos. ¿Pasará con usted o con quien lo representa lo mismo si algún, aunque ya tenemos el antecedente de su hermano, de su esposa, pasará con usted lo mismo si alguno de su familia o de sus alrededores serán los primeros que se le aplicará la pena de muerte? Gracias. La última pregunta. Buenas noches. Sí, gracias. Gracias, compatriota. Buenas noches. Para la historia. O mayor, disculpe. Sí, mi nombre es Gonzalo Ramos, natural de Huacho, alumno de la escuela. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, actualmente en todo el mundo son más de 60 países en los que todavía está vigente la pena de muerte. Entonces, dudas con respecto a la viabilidad creo que no cabe. Mi pregunta va por lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el orden lógico en el que se procedería? Primero, el desconocimiento de la Constitución de Fujimori y Montesinos y el restablecimiento de la del 79 para proceder a continuación con la ejecución de los presidelincuentes, o a la inversa. En mi opinión, debería procederse de la primera forma. ¿Por qué razón? Porque para la aplicación de la pena, como bien han dicho los expositores, bueno, hay que tener en cuenta la adecuación de la inconducta del presunto delincuente al tipo penal establecido. Eso se cumple el principio de legalidad y el principio de tipicidad. Pero hay un detalle, ¿no? Y es el contexto político, el contexto social y cultural en el cual se interpreta y se aplica la norma penal vigente. Y sabemos que la Constitución es la que funda el tipo de Estado que tenemos. La Constitución vigente nos obliga o nos somete a vivir bajo un Estado colonial o neocolonial. Por el contrario, con el restablecimiento de la Constitución anterior, nos acercaríamos o nos aproximaríamos a un Estado nacionalista o nacional, un Estado soberano. Y en ese contexto no habría ni siquiera remotamente discusión sobre la legitimidad de la aplicación de la pena de muerte. Pero para un Estado prostituido como este, o para un Estado neocolonial como este, por supuesto, posiblemente una traición que tiene un basamento económico no es pues igual de execrable que una traición que se comete en tiempos de guerra. Por lo tanto, en mi opinión, lo urgente es, antes que todo, el desconocimiento de esta mal llamada Constitución que tenemos vigente, ¿no? Muchas gracias. Más atrás, porque si no... Más que una pregunta, es un comentario y complementar lo que nos ha despertado el profesor. Efectivamente, nosotros los peruanos no nos debemos asustar por la pena de muerte,
porque la pena de muerte ya se dio en 1823 con Simón Bolívar. El 14 de enero se aplicó en el Perú la Constitución de Bolívar en 1823. Y el producto inmediato de esa Constitución con pena de muerte para los que tocaban o robaban 10 pesos fue inmediatamente a los 5 meses, 6 de junio, batalla de Junín, 9 de diciembre, o sea, a los 4 meses de haber implantado esa Constitución, nos dio la libertad no solo los peruanos, sino los latinoamericanos. Estoy seguro que sin esa Constitución no se hubiera logrado lo que sucedió en este continente. Por lo tanto, no deberíamos estar asustados los peruanos. Quiero hacer una comparación. Singapur, 1949, ni bien se independiza de la colonia británica, al año siguiente ingresa Lee Kuan Yew, aplica la pena de muerte y Singapur mantiene esa política anticorrupción fuerte y ahora es potencia mundial y primer lugar en la prueba PISA en educación. Eso hubiéramos logrado en este país si se mantenía esa pena de muerte de 1823. Muchas gracias. Solamente iba a ser si se puede restablecer ese decreto ley, nada más. Aproximadamente, si no es más reducido, esa cantidad que él tomó para sí y para su familia hizo tal vez, ¿no?, que en la pandemia no tuviéramos oxígeno. Y entonces el daño del robo debe ser bastante grande, ¿no? Y me parece que para la aplicación de la pena de muerte hay que ver el valor del daño causado, aparte de la falsedad y de la estafa verbal al pueblo peruano, aparte de la manipulación. ¿Por qué? Porque nosotros votamos por el señor, vamos a poner todavía para seguir con él, ¿no? Votamos porque dijo que iba a cambios, porque dijo que Perú iba a ser una sociedad de bienestar, porque dijo que íbamos a tener mejoría, y nada de eso surgió. Entonces hay una estafa también. Es decir, el que promete una cantidad de cosas para subir, que lo había tratado, si tú prometes, cumples. No vas a decir no después. Fíjate que prometes porque hay que cumplir la promesa. Porque uno vota confiando. Uno vota, y por este voto porque es serio, porque quiere hacer las cosas. Y así hemos venido votando desde la época de la polémica Fujimori y Vargas Llosa. Algunos no lo recuerdan porque son muy jóvenes. Pero sí, entonces quiero saber el valor del daño, que es una cosa subjetiva, tengo que entendido, pero medible también, porque hay abogados que dicen, no, el daño es objetivo, no se puede medir. Yo creo que sí se puede medir, en cantidad de muertos, en cantidad de niños sin colegio, en cantidad de desnutridos, sí podemos medir los daños. Y entonces la pena de muerte tiene que ir aparejada al daño causado. Eso, yo la inquietud que yo tenía, que me pregunto también a los juristas, la ley que tenemos ahora no tiene carácter retroactivo. Entonces, ¿cómo? Y la ley penal, si no me equivoco, en principio es a favor del reo, ¿no? Entonces, efectivamente hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar todo. O sea, del saque tenemos que cambiar. O no es posible aplicar, después de haber evaluado todo, algo que se cometió hace años, porque ese delito fue hace años, ya no vale, es de aquí para adelante, ¿no? Entonces, ese es lo que pregunto. Ahora, la pregunta era si se puede restablecer el decreto supremo de Simón Bolívar para la cuestión de la responsabilidad. Bueno, ahora brevemente responderán cada uno de los expositores. Adelante.
De verdad que han sido tantas preguntas y que definitivamente la idea contextual, si efectivamente funcionaría la ley de pena de muerte, bueno, ya lo hemos comentado, eso está constitucionalmente permitido. Sin embargo, sí podríamos establecer que debería abolirse, sí, en forma definitiva, el criterio de conciencia y buscar la predictibilidad con respecto a las situaciones de delitos que se vienen cometiendo en forma consecutiva. Había manifestado hace un momento en que efectivamente cuando se hablábamos del artículo de la Constitución Política del Estado, entonces del 140, voy a volverlo a repetir, entonces la pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria. Esa fórmula de traición a la patria tiene muchas acepciones, entonces ahí nos toca legislar, imaginarnos como un concepto, porque las plataformas de lucha cambian siempre. La Constitución de 1979, las plataformas de lucha eran totalmente diferentes a las plataformas de lucha de 1993. Entonces, como dice César Vallejo, hermanos, hay muchísimo que hacer. Eso es todo. Muchas gracias. A ver, he tratado de escribir más o menos todas las preguntas. Espero que me regalen algunos minutitos. A ver, vamos a empezar por lo más básico, ¿no es cierto? Decimos, nosotros somos cristianos, esto se resolvió hace 2000 años con uno de los mandamientos que decía, no matarás. Entonces hay quienes se rasgan las vestiduras, como en aquella época los fariseos, diciendo, la doctrina de la iglesia dice no matarás, por lo tanto el que mata, así sea con pena de muerte, está en contra de la doctrina de la iglesia. Bueno, les comunico, el derecho canónico actual vigente reconoce la pena de muerte. El derecho canónico vigente reconoce la pena de muerte. O sea, no es verdad el discurso. Y te voy a decir que no es tan verdad porque después de Atahualpa, al primero que se le aplicó la pena de muerte es un señor francés, Malthus Saladé. En castellano le decimos Mateo Salado. ¿Conocen la huaca que está en Breña de Mateo Salado? Ya. En Pueblo Libre, Breña, Lima, ¿no? Esta huaca, ahí vivía un francés que era loco. ¿Por qué lo consideraban loco y vivía en las afueras de Lima? Porque era luterano. Y cada vez que ingresaba al centro de Lima, los curas le decían, ¿por qué juras por la señal de la cruz? ¿Por qué te persinas? Etcétera, etcétera. Los cuestionaba con los famosos cuestionamientos que Lutero puso en la puerta de una iglesia, ¿no? Entonces, por eso era considerado loco. Y entonces, porque era evangélico, luterano, protestante, ¿no? Porque protestaba contra la iglesia católica. Y por eso es que tenía que vivir en esta huaca. Un momento estamos hablando de 1570, cuando se instaura la Inquisición en el Perú. Y se instala la Inquisición inaugurando, quemando a una persona viva. Esa persona es Mateo Salado. Entonces, la pena de muerte tampoco es ajena a las convicciones religiosas, por si acaso, porque también nos quieren tratar por ahí. Sobre lo que me preguntabas, el gobierno de las mentiras. Les voy y lo pueden ubicar en internet rápidamente. En la ciencia política mundial actual se ha incorporado un nuevo tipo de gobierno. Cracia quiere decir gobierno para estudiar. Se llama la imagocracia o gobierno de las imágenes, no la realidad. Y para nuestro conocimiento, este gobierno de la mentira, de las imágenes, esto de la televisión no tendrá lugar. El gobierno del que tienen los dueños de los medios de comunicación, de los Zuckerberg, de los Elon Musk, etcétera, ahora en redes, etcétera, se llama imagocracia. La primera vez que se usó en el mundo, ojo, pestaña y ceja, esta categoría política
se utilizó para señalar el gobierno de Fujimori, que había capturado todos los medios de comunicación, la escrita, la hablada, la televisión que estuvimos conversando. Era el gobierno de la imagen, de la portada del periódico Chicha, de la presentación de noticias, como decía Lucas, este domingo, no se lo pierda. Ese es el gobierno de la imagocracia, bien por decirlo. Sí, vivimos en este gobierno de imágenes que nos ocultan la realidad. Toledo y el daño. Toledo y el daño. Los presidentes. No, sí decía, pero me dijo, es cierto, se puede cuantificar el perjuicio no solamente material, sino económico que han producido estos actos de corrupción y se debe valorar dentro del proceso. Sobre el Pacto de San José y otro, que es lo mismo en la Corte Interamericana, ahí está el doctor Barbosa, ¿dónde está el doctor? Ahí está, Barbosa. Voy a pedir coordinar con la doctora Pilar para que nos hable exclusivamente de ese tema que es su especialidad, doctora Pilar, para escuchar cómo nos vamos a retirar del Pacto de Costa Rica. Entonces, como no quiero hacer spoiler, o sea, al contarles el final, no me voy a pronunciar de ese tema, va a ser producto de otra capacitación. El tema de Castillo, que el señor está muy preocupado porque dice que Castillo es corrupto. Bueno, le informo, la derecha que se arranca los pelos, sí, termino y de ahí me... Sí. No, que la prensa dice que es corrupto, eso, sí, no, sí, creo que nos entenderemos. Sí, listo, ok. Castillo les decía, no se olviden que si la derecha hubiera podido aplicarle la pena de muerte, lo hubiera aplicado. Pidieron que lo acusaran por traición a la patria. ¿Y para qué pidieron que lo acusaran por traición a la patria? Para cumplir con la Constitución. Ahí sí el fiscal no ve gente asusando a la violencia. Ahí sí el fiscal no ve de la nación gente pidiendo que maten gente. ¿No es cierto? Cuando se trata de Castillo, ahí sí nos hacemos y miramos para otro lado, ¿no es cierto? El tema de la fuga del señor a Japón. El señor Fujimori dice lo siguiente siempre, que él lideró la lucha de la guerra antiterrorista. Vamos por un segundo a creerle, por un segundo, después volvemos a lo nuestro, ¿no es cierto? Si eso es así, el señor se fugó del país cuando estaba dirigiendo una guerra interna. ¿Eso es traición a la patria o no? Listo, lo dice él mismo, no lo digo yo. Y termino solamente con el joven que me pareció muy interesante, su estudiante de Derecho, ¿eres? No, el de Huacho. Sí. El orden lógico. Yo en una anterior conferencia hablé precisamente de eso y dije, lo pueden ver en los videos de la escuela, el primer acto de este gobierno, el primer acto, ¿no es cierto?, es que tiene que reconocer su Constitución del 79. Ese es el primer acto. Ese es el orden lógico, estamos de acuerdo. Ese es el orden lógico. Lo que yo he estado hablando hoy día, y por eso no prioricé la Constitución del 79, es que la decisión de la Corte Suprema sobre la ilegalización de la Alianza Nacional va a ser con la Constitución vigente del 93. Eso no quiere decir que yo diga tiene que seguir siendo vigente, no, solamente está explicando en qué problema legal estamos y que en realidad es un problema que lo tiene el propio fiscal, que no termina de entenderse él mismo con su escrito. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, para cerrar voy a también responder a unas preguntas que me las han dirigido. Miren, hay mucho... Me preguntaron algo personal, a pesar que no soy el expositor,
Y la verdad que estoy un poco fatigado de este tipo de preguntas. Que si llegamos al gobierno y tenemos corruptos en el entorno, obviamente, pues, si son corruptos, se les aplica. No interesa el grado de parentesco que tengan. Pero voy más allá. Las bolas de cristal solamente son eso, bolas de cristal. El futuro se puede imaginar, pero nunca tenemos la certeza. Muchos presidentes prometieron al pueblo, hicieron ofrecimientos inclusive hasta revolucionarios y hicieron todo lo contrario. Es la gran amargura que tenemos. Hubo un hermano mío, efectivamente, que salió del mismo útero que yo y traicionó, nos dejó en la prisión. Entonces, cuando a mí me preguntan, después de haber pasado 18 años de cautiverio y no haberme sometido al hermano y no haber claudicado en mi discurso y seguir con la misma firmeza, cuando me preguntan este tipo de cosas, yo siento, me río internamente, y más cuando me dicen, mayor, las cámaras lo están filmando, no sé qué me quieren decir, no sé cuál es su intención, pero existe la ejecutoria, y ustedes pueden comparar la ejecutoria de cada uno de los candidatos o de los políticos, y verán que la ejecutoria no cacerista, que yo personifico, es totalmente de guerra, de lucha, arrebatada y consecuente hasta el final. Muy diferente a la ejecutoria de todos los grupos políticos, de derecha como de izquierda. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. Somos la única candidatura que sale del cautiverio. Y doblemente, dos cautiverios, dos rebeliones. Contra Fujimori y Montesinos, y luego contra Toledo y sus ministros Kuczynski. Luego traicionados por Ollanta, encarcelados por García, hasta por Vizcarra. Entonces nosotros salimos pues lacerados. Y que me hagan ese tipo de preguntas, de verdad me da lástima. Bueno, voy a seguir con lo otro. Respecto a la pena de muerte. Nosotros somos una república que tenemos una vertiente andina y una vertiente occidental. Y de la vertiente occidental viene el cristianismo, el catolicismo y sus 10 mandamientos. Y debe haber una argumentación segura de que la pena de muerte es anticristiana. Y Jorge Miranda ya lo explicó, no lo es. Pero yo voy más allá, porque yo escribí un libro en la cárcel de la guerra etnosanta de la iglesia tahuantinsullana. Y ahí me metí de lleno durante 2 años al estudio de la religión, del cristianismo, a la escatología. Y descubrí que el idioma originario de la Biblia fue el arameo. Y el arameo ha sido traducido al griego, después al castellano. La cuestión es que estamos ahí con una Biblia recontra traducida. Y acá, en verdad, ese mandamiento que dice no matarás, en su originalidad no es no matarás, no asesinarás. Una cosa es no matar y una cosa es asesinar. Porque si ustedes leen los 10 mandamientos, después leen la ley de Moisés al bajar del Sinaí, hay una serie de mandamientos, hay pena de muerte a los fornicarios, pena de muerte por una serie de cosas. Porque era la contundencia en ese momento de un pueblo que recién acababa de ser liberado del yugo faraónico. La gran democracia norteamericana, tanto hablan de la gran democracia norteamericana, pero ustedes en la historia, la gran democracia norteamericana se erige sobre el genocidio piel roja del Far West. Y esa gran democracia se origina con esos pueblos precolonos, y ahí el sheriff y la horca construyeron la democracia norteamericana. El sheriff y la horca. Era la justicia popular. Con lo que tenemos con los jóvenes, cuando linchan a los ladrones, a los venezolanos. Es justicia popular. Entonces, cuando hablamos de pena de muerte y nos regimos a los códigos, a los papeles escritos, yo estoy en la guerra interna. A esos 70.000 peruanos se les aplicó la pena de muerte, sin miramientos, de ambos lados. Las matanzas que han habido en los penales, también se les aplica la muerte, la pena de muerte. El grupo Colín aplicaba la pena de muerte. Entonces acá, no son, se la dan de santurrones, son expertos aplicando la pena de muerte. Y les encanta aplicar la pena de muerte.
nosotros simplemente la vamos a contraaplicar. Entonces nosotros la vamos a contraaplicar. Con la ley en la mano, con la Constitución real en la mano. Entonces ahí la respuesta a este estudiante de Derecho que hizo una excelente pregunta, el orden lógico, claro, el orden lógico es del saque. Se juramenta con la Constitución del 79, no como Cosito, ni como Alan García. Lo que hago es recordar que antes de Cosito, que juramentó 1 minuto por la 79 y gobernó 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos con la de Fujimori y Montesinos, antes García, en su plan de gobierno, cuando le ganó en segunda vuelta a Ollanta en 2006, cuando todos teníamos 1 año recién en la prisión, yo he leído el plan de gobierno del APRA, que salió ganador en esa segunda vuelta, y en el encabezamiento decía claramente, por la restitución de la Constitución de Arias de la Torre. Y este era su discípulo, bien suicidado entonces. Entonces, yo le digo, compatriotas, nosotros con la ley en la mano, en verdad somos los principales ejecutores de la ley y de la Constitución. Obviamente, claro, en el orden de los factores, primero la Constitución del 79, artículo 307, aplicación draconiana, y ahí entra la pena capital. Es la decisión política. Ya nuestros abogados, nuestros constitucionalistas harán los acordes necesarios, pero la decisión política es esa. Y la interpretación auténtica que vamos a dar va a ser la nuestra, porque hemos ganado la elección y vamos a combinar. Entonces, y ahí seguramente se va a dar una situación peculiar. Entonces va a ser el punto de quiebre. Escenario, ganamos la elección. Ganamos la segunda vuelta, primera vuelta, pero el 28 de julio se juramenta. Y ahí es la prueba de él. ¿Se fundamenta con esto o con la del 79? Obviamente. Entonces, al momento con el 79 estamos amparando el artículo 307. Y ahí inmediatamente, yo repito, yo estoy seguro que los senadores y congresistas de la Alianza Nacional del Trabajo van a cerrar filas. Seguramente los congresistas o senadores de área de izquierda cerrarán filas igual. Y posiblemente algunos individuos patriotas de la derecha podrán hacerlo. Y los que no hacen tendrán que ser combinados a reconocer el artículo 307, porque si no lo hacen serán declarados ahí mismo cómplices de los delincuentes, cómplices. Entonces entrarán a tallar los asesinatos y les ponen las mismas disyuntivas. Y si insisten en aferrarse a la Constitución del japonés, a piedras morras, por supuesto. Claro, entonces, si nosotros aplicamos el principio de legitimidad constitucional, tendríamos que combinar a todos los usurpadores del 5 de abril del 92 y a todos sus sucesores, en todos los poderes del Estado, en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo. Es decir, todos los predelincuentes arriba del 5 de abril del 92 hasta la fecha son capturados en sus casas, en casa. Todos los congresistas habidos, de todos los congresos, desde el 5 de abril del 92 hasta la fecha, también deben ser arrestados, porque son cómplices, son sucesores. Entonces, hay que hacer la cuenta. Estamos hablando de cuántos predelincuentes en el 5 de abril del 92 hasta ahora. 7, 8, 9, 10, se perdió la cuenta. ¿Cuántos congresistas habidos en el 5 de abril del 92 hasta la fecha? Calculo que serán 800, 900. Eso hay que sacar la fecha. Y deben ser condenados. Eso dice la Constitución, que deben devolver todo. Y se les procesará a la prisión. Y ahí veremos dónde se puede parar la mano para entrar la pena capital. Porque es la única manera de moralizar. Repito, es la única manera de moralizar la República. China lo ha hecho, por eso China es potencia. En China hay 2 medidas, pena capital. Y hay un capítulo hermoso en el Código Penal chino. Se llama Delitos Económicos contra el Pueblo Chino. Por eso son potencias. Entonces, compañeros, este partido yo le digo es un partido raro. Es un partido raro, somos gente rara, somos gente normal, pero en verdad, en un ambiente enfermo, sentirse bien es alarmante. Somos unos resentidos sociales a mucha hora, porque solamente un anormal no podría ser resentido en el Perú. Gracias, compañeros.
Vamos a cerrar. Creo que terminamos acá. Bueno, vamos a anunciar. El 30 es feriado. A ver, un anuncio, por favor. Mira. Bueno, compañeros, antes de la directora de la escuela, yo estoy viajando por si acaso el día de hoy en Saularmey. Hoy sábado y domingo porque tenemos un representante de la Alianza Nacional de Trabajo Antauro en una competencia ciclística internacional. Y vamos a darle la bienvenida, suponiendo que va a llevar primero. Tenemos que va a llevar primero. Han salido de Trayectoria de Cochuco, realizan la cordillera blanca y bajan a Borrell en bicicleta. Una competencia internacional. Una buena bicicleta. Y el jueves, el martes, miércoles y jueves estoy en Loreto y Ucayali. Estoy realizando mis movimientos. Gracias por la atención, nos vemos en la voluntad. Bueno, para decirles que ese viernes es feriado, 30, y nosotros normalmente que los feriados no hacemos escuela, ¿no? Entonces la escuela y vamos a volver a tocar diferentes puntos, pero ya desde el punto de vista político, sociológico, para que la amplitud sea mayor y ustedes tengan mayores fundamentos, ¿no? Entonces vamos a hacer la escuela el martes 2. El martes 2, ya, vengan por favor, porque los temas son bastante interesantes y porque en todo momento le van a estar preguntando por estos temas, ¿no? Entonces es hora que nosotros expliquemos cuál es nuestro programa y defendamos nuestro programa, pero con justificación, con razonamiento lógico, es decir, para hacernos entender bien y para convencer. Esa es la labor de cada uno de ustedes, convencer al resto, ¿no? Entonces los invito, este martes viene Manuel Sánchez, que ya venía de la escuela, es uno de nuestros ponentes y ya veremos quién va a ser la otra persona, pero van a enfocar el mismo tema. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Muchísimas un abrazo como todos los feriados. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el socialismo! ¡Viva!